Buenas tardes tengan todos ustedes. En el marco del 87 aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, en el 70 de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y el 40 de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, presentamos este conversatorio de alumnos de Filosofía y Letras con el doctor don Carlos García Gual, recipiendario del Premio Internacional Alfonso Reyes 2020. Con ustedes, Carlos García Gual. Digo, si gustan, yo podría empezar. Muy bien, Diego. Bueno, yo tengo una pregunta referente a un libro de usted. La audacia femenina Sí, a mujeres del mundo antiguo. Viéndolo, se publicó la primera edición fue de 1991 y se volvió a reeditar sin mal tengo entendido, el año pasado, sí. la cual usted agregó tres historias más a este libro. Entonces mi pregunta es muy referente bueno, la primera es, ¿por qué decidió darle voz a estos personajes? Porque son personajes femeninos que tal vez por muchos que hemos leído los clásicos no conocemos o no son los personajes femeninos que acostumbramos a ver en historias como la heroína sí, o sea, este tipo de personaje. Entonces, sí, mi primera pregunta respecto a ese libro es mucho esto de por qué darle voz a estos personajes en particular. Sí, no, está bien la pregunta. Justamente busqué unas figuras femeninas que no fueran heroínas de tragedia, por ejemplo, como Antígona o Medea o Ujú. esos, que fueran figuras un tanto marginales o de época tardía. Yo creo que está en relación con el libro que yo había publicado sobre las novelas griegas, sobre los orígenes de las novelas, ¿no? Entonces, lo importante de las novelas es que ya las mujeres están en un primer plano. Yo siempre digo, la diferencia que hay entre otras cosas es que en las novelas hay siempre viajes, pero viajan los dos por igual, ¿eh? El héroe y la heroína, él y ella. Y claro, ya es de una época, esa es una época tardía, la época helenística romana del siglo II, donde las mujeres tienen mayor presencia en la vida social. Y me atrajo eso, que estas no eran grandes figuras conocidas. De hecho, luego sí, en la segunda parte, las tres últimas, ya he metido a Ifigenia, que es una figura Ujú. trágica conocida. Pero las demás no, ¿no? Y era simplemente para señalar qué atractivas eran estas figuras en un mundo de opresión, porque las mujeres estaban, digamos, oprimidas, un poco condenadas a la vida doméstica, un poco al silencio. No estaban tan oprimidas como en el mundo árabe o como en ciertos sitios Ujú. de Oriente, ¿no? Porque yo creo que las mujeres estas griegas, aunque salían, hablaban con las vecinas, cotilleaban y todo eso, pero claro, en el mundo literario o en el mundo también del poder y eso, no estaban. Entonces yo quería mostrar cómo a pesar de esa opresión, estas mujeres audaces se abrían camino, ¿eh? Se abrían camino, cada una a su manera, ¿no? Arriesgadamente, o sea, no son revolucionarias, pero son rebeldes. Y, por ejemplo, en alguna, pues ya del final, que sale esta Tarsia, que es un anticipo de la gitanilla, ella es una chica brillante, audaz, etcétera, y estas otras, cada una tiene una especie de encanto especial. Por ejemplo, el caso de esa que saqué de un texto de Plutarco, que es esa viuda que se enamora de un jovencito y lo rapta, claro, eso en la época clásica habría sido una cosa tremendamente escandalosa, ¿no? Y sin embargo, es decir, como Sí. en un mundo de opresión eran mujeres que se abren un camino de libertad, digamos, que se escapan de la red. Y eso me parecía atractivo, ¿no? Y sí, efectivamente, y busqué que no fueran gente muy conocida. La verdad es que no. Luego sí, con Ifigenia sí. Con Ifigenia, Ujú. Ifigenia ya es una figura trágica bien conocida y eso. Y lo que quise es resaltar cómo ella, digamos, que está condenada al sacrificio, asume por propia voluntad, y ahí está su heroísmo, ¿no? Sí, ¿no?
El caso de las mujeres en el mundo griego es muy interesante. Ahora se ha puesto de moda siempre hablar mucho, resaltar mucho las figuras femeninas, ¿no? Pero es verdad que en el mundo de opresión siempre había mujeres más atrevidas y yo aquí he querido darles por lo menos un poco de luz a algunas desconocidas. Okay. Bueno, y mi siguiente pregunta a lo mismo es en lo que usted mencionó ahorita sobre que hoy en día ya es como que muy común encontrar el resaltar a la figura femenina en muchos libros. Y la segunda es ¿cuál es el valor que tiene retratar en estos momentos a este tipo de personajes para usted? Bueno, digamos, es un poco, ¿cómo diríamos? En mi caso, bueno, yo creo que ahora a veces se exagera por los dos lados, se exagera por el lado de la presión y a veces se exagera cuando pues, hay gente que escribe que Aspasia le hacía los discursos a Pericles. Mire, no, eso es un chiste que contaba algún comediógrafo, ¿verdad? Pero Aspasia no hacía los discursos de Pericles ni de Tucídides. Lo que pasa es que los cómicos decían, pues fulanita es listísima. Tal. Quería mostrar cómo en ese mundo, incluso en el mundo de esa opresión, hay una cierta individualidad, un cierto tipo de audacia, ¿no? De resaltar eso, ¿no? Una especie de, digamos, heroísmo, si queremos, menor, ¿eh? Que tienen algunas mujeres. Yo creo que una de las cosas que hay en Grecia, frente a otras culturas, es que aunque la mujer estuviera condenada un poco a la vida doméstica y no entraba en la política, ni aspiraba a la gloria, o sea, los hombres lo tenían todo copado. Pero los griegos yo creo que siempre creyeron, sin embargo, que las mujeres eran tan inteligentes como los hombres, o podían ser tan inteligentes como los hombres. Como se ve por Aristófanes y eso, ¿no? Y las mujeres, por ejemplo, en la mitología, hay las grandes diosas que son magníficas, y las mujeres, por ejemplo, en la épica, ¿se acuerdan ustedes de Andrómaca o Helena o tal? Son también esas figuras que tienen personalidad propia. Y eso es lo que creo que falta en otras culturas, ¿no? O sea, lo curioso del mundo griego es, digamos, que se mantuviera ese mundo machista, y que sin embargo, en el fondo reconocían que las mujeres eran inteligentes, que las mujeres eran audaces y tal, ¿no? Recordemos que Platón, por ejemplo, en la utopía que predica en la República, su República, Politeia, admite que las mujeres tengan la misma educación que los hombres, lo que chocaba con la realidad de su época. Platón no era un gran admirador de las mujeres, por otro lado. Una paradoja, ¿no? Una paradoja que decir, bueno, yo creo que pues, también tal vez sea un poco también ese carácter también mediterráneo, ¿no? Que a pesar de todo no es lo mismo la opresión que hay pienso en el mundo asiático tal, o lo que podía haber en Grecia. Grecia en el fondo era un mundo, pues eso, de chismes mediterráneos también, de relaciones, no sé, dulcificadas un poco por el paisaje. Okay. Bueno, ya tomando ese tema, también tengo otra pregunta que a lo mejor tal vez la contestó un poco ya con lo que mencionó ahorita, pero viendo, o bueno, leyendo varios mitos que tienen como protagonistas a mujeres, siempre me entró como esta duda de, ¿se podría llegar a pensar o creer que la creación de mitos por parte de los griegos hace un balance del papel de la mujer en su relación con la posición que tienen en la sociedad? ¿O solo se trataba como de refinar subliminalmente su condición de ser inferior? Porque, bueno, tengo un mito que me llama mucho la atención, es el de Atalanta, que es una cazadora y que es muy reconocida, pero ella decide que nunca se va a casar y a quienes quieren casarse con ella los desafía en una carrera y siempre ganaba las carreras, hasta que un día, no me acuerdo el nombre del muchacho, perdón, pero él la empieza como que a distraer con manzanas muy hermosas y es ahí cuando pierde ella la carrera y se tiene que casar con este hombre. Entonces como que la pintan muy fuerte, pero luego después es como que cae otra vez toda esa fuerza que tenían, no sé, entonces
Bueno, Esto sí, es. eso es claro, es un mito donde se hace valer que el hombre triunfa en ese caso no por la fuerza, sino por la astucia. No porque Ajá. corra, sino que porque logra engañarla a ella con ese truco, ¿no? Y la mujer cae por ser, digamos, un poco, ¿cómo diríamos? No ambiciosa, sino que quiere coger la manzana de oro, ¿no? Pero yo siempre he subrayado que, digamos, la mitología griega daba a las mujeres un papel mucho más grande que la historia. Por ejemplo, si ustedes piensan en el mundo de las diosas griegas son estupendas, ¿no? Es difícil encontrar un mundo de diosas tan fuertes, porque está la diosa Hera, que es antipática porque es la esposa celosa de Zeus, ¿no? Pero tiene un gran poder, ¿no? Está luego Afrodita, la diosa del amor. Está Atenea, que es la diosa de la guerra, mucho más inteligente que el dios de la guerra, que es Ares. ¿Se acuerdan? Cuando se enfrentan Atenea y Ares, triunfa Atenea en la guerra, porque es más inteligente que él es más fuerte, ¿no? Y luego están pues más diosas, Artemis, la diosa de la caza y la virginidad, Demeter, que es la diosa de la agricultura. Hay en el mundo griego, y eso es una cosa curiosa, mitológico, en el mundo de los dioses hay muchas diosas muy variadas y muy poderosas, y no están vistas como inferiores a los dioses. Si uno se da cuenta, las diosas no son inferiores a los dioses. Y cada una, lo que pasa en el mundo griego, sí, los papeles están muy distribuidos, ¿no? La una es la diosa del amor, etc. Eso es es muy curioso porque en la sociedad realmente, en cambio, las mujeres no tenían esos papeles tan importantes, ¿no? Aunque yo creo que siempre, creo que a pesar de todo en los textos griegos se percibe ese respeto por la mujer. Fíjese en la Odisea la cantidad de mujeres que hay. La Odisea, la Ilíada hay menos, que es un mundo de la guerra, pero hay también figuras estupendas como Andrómaca y Helena. Pero en la Odisea está Penélope, está luego las magas, Circe, Calipso, está Nausicaa, la joven que se enamora de Ulises, y es probable que haya alguna figura más femenina. Bueno, hay las figuras ya tentadoras, y eso que son las sirenas, etcétera, ¿no? Pero hay una admiración por las figuras femeninas muy curiosa en el mundo griego. Pero en cambio en la historia, lo que sabemos de la historia antigua es que las mujeres estaban muy recluidas en su casa, ¿no? Muy recluidas en su casa, aunque yo pienso eso, ¿no? Que eso no lo recoge la historia, que en la vida mediterránea, en el fondo las mujeres salían a la calle y charlaban y hacían sus planes y todas esas, y muchos no iban a la asamblea, pero seguro que muchas mujeres regañaban a sus maridos cuando se enteraban de lo que había dicho en la asamblea, ¿no? Pero, digamos, la vida siempre es un poco más complicada que la teoría. Bueno, muchas gracias por mi parte. Sería hasta el momento todo. No sé si otro de mis compañeros quiere hacer alguna pregunta. Diego, pues Valeria, para equilibrar la mitología y la historia. No sé. Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera, pues, se centra en algo que usted una vez dijo en una entrevista. Me gustó mucho esta frase. Dice, la gente que no lee vive en la prisión del presente. Y realmente es algo que discutimos mucho en la facultad, que actualmente hay muchas personas que o no leen o leen cosas que no son tan consideradas así como los clásicos o libros que aún no sabemos realmente si son literatura o no, o leen diversos, como empiezan a leer, no sé, mangas y cosas que podrían en un futuro considerarse literatura de un estilo muy diferente, pero en sí cuando hablamos de la literatura pues casi siempre nos referimos a un específico tipo de libro, ¿no? Así que mi pregunta es, ¿qué es lo que le falta a la sociedad para acercarse a la literatura y librarse de dicha prisión? Sí, yo siempre he dicho que un poco que la literatura lo que abre horizontes y nos lleva a vivir, si se quiere, hombre, de una manera sobre todo fantástica o imaginativa, en otros mundos, con otros personajes, pero como no sé quién decía, muchas veces nosotros conocemos más a los personajes literarios que a nuestros vecinos, por ejemplo, y son más interesantes generalmente también los personajes literarios. Para saber bien un poco qué es realmente el amor con eso,
pues hay que leer historias de esas, con un cierto trasfondo trágico, eso, porque a veces, hombre, la vida puede a veces traerle a uno personajes muy interesantes y amores intensos, pero puede ser que sean limitados, o puede ser que sea uno o dos, pero realmente no conocer a los grandes personajes de la literatura es tener un mundo bastante cerrado, ¿no? Bastante cerrado. Y en ese sentido, yo cito esa anécdota que José Javier ya me habrá oído, que a una famosa filóloga francesa, Madame de Romilly, que yo conocí, le preguntaron ya al final de su vida, que había tenido muchos cargos, era académica, bueno, no sé si tenía algún título, hablaba con el presidente de la República y tal igual. Le preguntaron qué le había dado la vida o qué era lo que tal, pensando que iba a responder por lo alto, ¿no? Y ella dijo, no, dice, es que he vivido con Homero, con Platón, con Eurípides, ¿qué más puedo pedir? Claro, yo creo que es eso. Yo insisto en lo de los horizontes, ¿no? Cada uno vive en un mundo bastante limitado, ¿no? Que a veces uno no puede salirse de él porque nadie ha escogido su momento, ¿no? Pero gracias a la literatura se puede vivir de otra manera, ¿no? Puede uno, sí, eso, salirse de sí. Eso es curioso que en algunas, ¿verdad? En algunas novelas modernas, pues a veces pasa, ¿no? De que uno sale y se encuentra con personajes de la literatura. Y yo creo que es como abrir ventanas. Abrir ventanas. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Yo cuando estaba muy chica, por ejemplo, realmente no leía, fue hasta creo que los 12 años y empecé con pues libros juveniles, así digamos hasta comerciales, los que consideran comerciales un poco, y ya fue cuando pues llegué a la facultad que encontré todo un enriquecimiento con los clásicos y pues, los grandes autores que todos tenemos que leer, que todo lector debe de leer. Y ahora, mi siguiente pregunta está un poco ligada a esta, pero quiero como quiera realizarla es, sin duda alguna, usted es una persona que ha vivido montones de aventuras, sea a través de lo que ha leído, escrito y aportado a la sociedad. Quiero preguntar, ¿qué considera que necesitan las personas actualmente para embarcar en sus propias aventuras, sean intelectuales o pues realmente ir a cierto lugar? Claro. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad dominada por los grandes medios de comunicación. Es un mundo mediático. Y el mundo este mediático impone, aunque la gente que está metida dentro no se da cuenta, pero impone toda una especie de condiciones, de reducciones que recortan la vida. O sea, bueno, uno puede pensar, yo siempre pienso, vivimos mucho mejor que en cualquier época pasada. Es decir, para trasladarnos de un sitio a otro, ahora tenemos medios muy veloces, antes no lo sabía. Hacer un viaje hoy día pues es mucho más fácil que en cualquier momento, mucho más rápido, pero eso no quiere decir que se viva más intensamente un viaje, ¿no? Hay una cosa que es la sensibilidad, que es muy importante para la vida. Yo alguna vez que daba conferencias a los chicos, siempre les he dicho que procuraran intentar buscar lo suyo propio, hacerse un camino propio, ¿no? Porque lo malo de la sociedad de masas es que tiende a igualar a la gente, a imponer lo que todo el mundo lleva, etcétera. Y eso es como si embotara, vamos, en mi opinión, ¿no? Como si embotara un poco la sensibilidad y la imaginación y la fantasía. Quien no ha leído no solo los clásicos, sino algunos clásicos populares, pues tiene una imaginación muy restringida. Yo soy admirador no solo de los grandes clásicos, pero yo de joven me acuerdo qué bien lo pasaba leyendo las aventuras de Sherlock Holmes, por ejemplo. A mí ese fue un libro que me marcó. Me pareció que Conan Doyle era un magnífico escritor, también era un magnífico escritor de novelas. Y eso no es un clásico del todo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, pues cuando uno entra dentro del mundo, pues, por ejemplo, de la tragedia griega o de esto, pues, haber vivido sin leer la Odisea, sin conocer quién era Ulises o quién era Edipo, o incluso el mundo este de los dioses griegos. Yo pienso,
qué triste vivir sin conocer a los dioses griegos. Porque bueno, los dioses griegos, yo no creo en los dioses griegos, pero ese mundo fantástico es estupendo. También creo que ahora es curioso que hay muchas películas ahora donde incorporan elementos míticos, ¿no? Y algunas películas donde salen los dioses. Hay una serie americana que si no conocerán, de Percy Jackson, por ejemplo, y tal, que son aventuras con... Pero eso está bien, está muy bien. Ahora, es mucho mejor, aunque cuesta un poco de trabajo porque hay que meterse en ello, leer, que no dejarse envolver solo por una literatura que es un poco de artificial y de plástico y secundaria. Yo creo que en eso, y es una pena porque es un poco la presión mediática, es tremenda, ¿no? Que vivimos en un mundo donde hay muchas diversiones muy fáciles, ¿no? Donde la gente, bueno, gasta su tiempo de una manera tremenda. Yo cuando veo esas estadísticas que dicen que muchos jóvenes pasan 6 horas del día con el móvil, pues pienso, Dios mío, qué despilfarro de vida. De hecho, justamente ayer estábamos hablando, Diego y yo, acerca de Percy Jackson, porque sí, en nuestro caso, bueno, en mi caso también, y creo que es lo mismo con Diego, el acercamiento, digamos, superficial o primero que tuvimos con el mundo griego fue a través de libros como Percy Jackson. También tocamos un poco de Toño Malpica, que a veces habla de ciertos dioses de otras mitologías o de la misma griega y los incorpora a sus lecturas. Pero ambos estamos de acuerdo que no fue hasta que tomamos la clase de textos clásicos o empezamos a leer ya los clásicos en sí, y los mitos, si sea Medea o la Odisea, la Ilíada, que realmente empezamos a comprender estos personajes creados por, pues, hace miles de años y que ahorita pues están siendo retomados en la literatura de forma diferente. Así que se me hizo muy interesante eso que acabo de tomar y como que hicimos un clic así. Es que yo diría que los cómics están muy bien para iniciarse de alguna manera, entrar de alguna manera en el segundo, pero terrible es quedarse en los cómics. No hay que quedarse en los cómics. Los cómics están ahí, pues son como, digamos, como casi caricaturas o tal, pero no, detrás, lo bueno es pasar de eso a lo otro, ¿no? Yo en eso me acuerdo también mucho de cómo a Sánchez Ferlosio, que no sé si ustedes conocerán, ¿no? Autor del Jarama, un novelista español, le caía muy mal Walt Disney. Su bestia negra era Walt Disney, porque decía que había traicionado los cuentos infantiles convirtiéndolos en dibujitos, ¿no? Yo creo que no tenía razón ahí Rafael del todo, ¿no? Tenía una cierta razón, ¿no? Pero a través de ellos, sin embargo, uno puede ir más allá, ¿no? Es que están muy bien las películas estas de dibujos, pero lo importante es la historia, la historia que hay detrás, ¿no? Ahí detrás. Estoy completamente de acuerdo con usted. Así, si ya lo pensamos en Walt Disney, pues tenemos que leer a los hermanos Grimm y a otros autores que ya son las historias de verdad y pues uno se queda sorprendido porque son muy diferentes a lo que te plantea Disney o otros diversos medios. Entrar en ello está bien, digamos. Ahora es muy curioso, aquí en España, no sé si en México, que tienen mucha aceptación los libros de mitología para niños. Por ejemplo, en cualquier kiosco de la esquina o tal, hay muchos libros de mitología para niños. Bueno, está bien que los haya, yo creo que está bien para iniciarse. Ahora, luego deben aprender, aparte de esos libros, aparte de unos que hablan, hay uno que me gustaría, no me lo he comprado, pero en fin, porque me parecía ceder a la tentación, pero que se llama Ulises en la isla de las sirenas. Ulises no estuvo nunca en ninguna isla de sirenas, ¿no? Pero bueno, lo importante, digamos, es ese episodio de la Odisea en que las sirenas cantan y los otros destapona a los marineros. Eso tiene una fuerza así plástica tremenda. No sé lo que sacarán en ese libro para niños, pero lo importante es lo que está detrás, es la Odisea. La Odisea como gran repertorio, digamos, se puede ampliar, pero el núcleo está ahí. Definitivamente, estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora, mi última pregunta está más ligada así a las personas que pues quieren ser
se van hacia el estudio de la literatura o de las humanidades, usted ha tenido una gran trayectoria en el mundo literario y quería preguntarle qué consejos nos da a los que estamos interesados en el estudio de las letras y las humanidades. Bueno, no sé, bueno, yo digamos que me he aprovechado un poco de ser profesor universitario, de ser catedrático de griego y eso, aunque luego debo decir que mis libros nunca los he publicado a través de mi propia universidad y me he salido de ahí. Claro, es difícil porque cada uno, digamos, yo no sé por qué, bueno, no sé por qué me dediqué al mundo griego. Creo que un poco porque cuando llegué a la Universidad de Madrid, la Complutense, que fueron los años 60, 60 y tanto, realmente los profesores de clásicas, sobre todo los de griego, eran muy buenos, con gran diferencia sobre el resto de los profesores. Y luego siempre me atrajo mucho ese mundo de los griegos. No sé, yo me encuentro cómodo con los griegos. A mí me pasa una cosa curiosa, que es que yo no sé griego moderno, ¿eh? Yo sé el griego antiguo y tal y cual, pero en Grecia, en un puerto, eso sí, me siento a veces con algún pescador o con alguno de aquellos que tampoco no sabe griego clásico, desde luego, y que además si uno les habla en griego clásico se ríen tremendamente, ¿no? Pero yo es como si de alguna manera lo entendiera a él y él me entendiera a mí. Digo, yo es con me encuentro bien ahí, digamos, en el mundo griego, digamos, incluso en los paisajes. Pero no sé, es que es difícil. Cada uno, no sé, cada uno debe encontrar en la vida un camino que le parezca atractivo. Yo lo que siempre recomiendo es que la gente busque su propio camino, ¿no? Hay esa frase de Píndaro que yo he tomado alguna vez como tema de una conferencia que dice, llega a ser quien eres. Es decir, desarrolla las posibilidades que tienes en ti. ¿Sí? La frase es un poco enigmática, vamos, en griego es más fácil porque es con dos verbos distintos, ¿no? Geno y ojosesi, porque Píndaro tiene la idea de que los nobles tienen naturaleza noble. Entonces un noble debe comportarse bien porque tiene esa naturaleza y cumplir con su naturaleza. Es decir, desarrolla tu ser interior, quiere decir, agota las posibilidades de tu nobleza. Pero de alguna manera eso está bien. Yo creo que uno debe hacer algo que le guste porque es la manera de desarrollarse. Y eso da un cierto gusto, que no dan otras cosas. Porque, hombre, digamos, a mí, por ejemplo, ganar dinero, tener dinero, me parece bien, pero nunca me ha interesado. Bueno, he tenido la suerte de poder vivir de mis lecciones, pero yo siempre el camino es hacer lo que a uno le guste, pensándolo un poco de que a veces hay que ir un poco a contrapelo, ¿no? Y lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde el humanismo y en general todo ese mundo literario está cada vez más postergado, más oprimido y tal. Es un mundo donde, digamos, se da una gran importancia a los bestsellers y cosas así, pero no la búsqueda de una autenticidad literaria. Estoy completamente de acuerdo y muchísimas gracias por todos sus consejos y aprecio mucho el hecho de platicar aquí con usted y formar parte de esta junta. Ya es todo por mi parte y gracias. Pues queda Kevin, ¿no? Queda Kevin. Kevin, por favor. Sí, pues de antemano y de nuevo, pues muchas felicidades por el Premio Internacional Alfonso Reyes. Y me parece muy interesante ese punto que acaba de mencionar de la sociedad en relación con las humanidades, y en uno de sus prólogos de la obra de Platón, pues menciona que el diálogo es la herencia socrática debido a que conlleva a la búsqueda de la verdad este diálogo que se establece. ¿Cuál considera usted que sea el valor que habría que darle al diálogo en la sociedad actual, cuyas interacciones, ya sea desde antes de la pandemia, ahorita en la pandemia, pues se encuentran bajo el uso de esta tecnología? Ya, sí, vivimos una sociedad, desde luego, muy tecnologizada, muy apresurada, en el fondo con mucha opresión, a pesar de que parece que es muy libre, no es tan libre. Digamos, la sociedad es muy opresiva, marca ciertos caminos. Eso era muy diferente de los griegos. Yo a veces pienso, en el caso, ustedes se imaginan, de Sócrates, que no trabajaba,
hacía nada. El tipo del sabio, desde el punto de vista social, no parece muy ejemplar, porque Sócrates nada, se paseaba por allí, no sabemos de qué vivía. Alguno dice que tenía un taller de escultura su padre y él podía sacar de allí, pero pasaba por allí y se dedicaba, por ejemplo, a preguntar a los ciudadanos, tal como aparece en Platón, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto Platón refleja eso. Pues tú sabes lo que es el bien, sabes lo que es la justicia, sabes qué tal, en la calle. Bueno, eso lo hace a uno ahora y la gente llama a un guardia y se lo llevan y lo meten en la cárcel, ¿no? Claro, ese era un mundo muy diferente, el mundo de las ciudades estas, donde era muy importante la palabra y el individuo, claro, y una especie, eso creo que eso se va perdiendo y lo tenían más desarrollado gente anterior a nosotros, el sentido este de procurar entender las cosas importantes de la vida, eso de tener un sentido de la justicia, de esto, del otro, digamos, eso se va perdiendo. La gente cada vez es más igual y más piensa que lo único importante es ganar dinero, establecerse y tal, y que eso es lo digno. Y lo demás, pues nada. Pero bueno, se me ha ido un poco el hilo, porque yo quería insistir un poco en esto de, por ejemplo, en el mundo este de los griegos, donde la democracia se basaba en que todo el mundo podía tomar la palabra en la asamblea, ¿no? De que había una cultura curiosa, porque si nosotros pensamos que el teatro en Atenas era un teatro popular, en los grandes teatros, donde cabían 15.000 personas, iban ciudadanos. No sabemos si iban las mujeres o no. Ese es un enigma que nos queda, si iban las mujeres o no. Yo creo que si los hombres lo llenaban, no dejaban entrar a las mujeres. Pero a lo mejor iban también las mujeres. Pero lo curioso es que el auditorio entendía a Sófocles y a Eurípides. Hoy día nos cuesta mucho a nosotros entenderlos. No porque estén en griego, sino porque ese trasfondo trágico, esas historias, digamos, a la gente del pueblo le entusiasmaban. O sea, la verdadera educación en Atenas fue el teatro. Y eso da un sentido a la vida que se ha perdido, porque si uno ve digamos, las historias que ahora se producen o esto, tienen poco que ver con esa profundidad que tiene el teatro antiguo, ¿no? Es el teatro antiguo. Bueno, y a veces hay excepciones. Yo escribí un artículo hace poco que se llamaba el dolor el llanto por los enemigos, o algo así, no me acuerdo cuál era. Pero, por ejemplo, cuando en Atenas se puso en escena los persas, que es la única tragedia que tiene un fondo histórico, los persas trata de cómo los persas fueron derrotados, es un heraldo persa que llega a la corte y cuenta la desgracia, como en el mar las olas zarandean los cadáveres de los persas y el coro pregunta, ¿y fulanito? Ha muerto, y fulanito ha muerto. Y es una obra sobre el llanto por los enemigos muertos, porque en la obra es eso, pero la obra la estaban viendo los atenienses y aquellos persas eran sus enemigos. Algunos habían perdido a sus parientes en esa guerra y sin embargo seguro que los atenienses lloraban por los persas, ¿no? Bueno, eso da una idea de cómo era el teatro, antiguo, ¿no? Cómo esta gente que en el fondo pues allí había de todo, bueno, porque había los nobles que además un tanto educados y la gente de dinero, los que habían sido amigos de Sócrates, en fin, había filósofos y tal, pero la mayoría eran carpinteros, marineros, gente de la calle, ¿no? Y había 15.000 allí en eso viendo estas obras. Esto es si uno piensa qué es lo que ahora reúne a 15.000 personas, pues un campo de fútbol o una cosa parecida, un espectáculo de boxeo, pero eso en cambio, digamos, hay un cambio de mentalidad, ¿no? Hay un cambio de mentalidad, sí. Y de hecho, ya que menciona ese rasgo de la vida a través de este mundo del teatro, pues me recuerda hasta cierto punto un fragmento de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que menciona
cómo los libros llegan a ser temidos por mostrar los poros de la vida de una sociedad. ¿Cuál considera usted que sea el rostro que tiene esta sociedad actual con respecto a la cultura, a la sociedad en sí, a la humanidad en sí? Yo creo que es verdad, vivimos en una cultura muy masificada. Entonces siempre se impone cosas que tienen muchos espectadores, tienen muchas ventas, etc. Es un mundo, por ejemplo, también de bestsellers y tal. Ahora, esa popularidad se logra a base de cierto efectismo. Hay muchas más diversiones en nuestro mundo que en cualquier mundo anterior. No digo no solamente de los griegos, sino en el mundo del siglo XIX. Y sin embargo, digamos que los espectáculos de masas muestran claramente que son de una calidad bastante inferior a los de la época victoriana o eso. Que lo que más se vende muchas veces son cosas de lo que más habla la gente, por ejemplo aquí en España, es de fútbol. Fútbol. Luego las opiniones, por ejemplo, cuando ve uno el populismo actual, uno se da cuenta de que, digamos, tienen un nivel mental o una cosa de esas muy baja. Estamos en un mundo de masas, que por eso se imponen personajes, por ejemplo, como el presidente Trump, que en otra época, si ustedes lo piensan, sería muy difícil que en un país como Estados Unidos, en el siglo XIX, hubiera habido alguien tan vasto, tan brutal, y eso de presidente de la nación, que era una nación distinta, ¿no? Ahora hay más facilidad para eso, ¿no? Digamos que es más fácil dejarse arrastrar por el mundo este de las masas, que es el mundo que tenemos, ¿no? Donde, digamos, no sé si hay culpables o no, pero bueno, es un poco, digamos, lo importante de la cultura es que nos permite un poco escapar de eso, no dejarse arrastrar, ¿no? Bueno, estoy muy moralista en esto. Y ya por último, pues con motivo a este premio, pues una de las cualidades que se ha resaltado del Premio Internacional Alfonso Reyes es el enlace que tiene la literatura mexicana y la cultura universal. ¿Cuál considera que es lo necesario que necesita la sociedad para mantener vigente este enlace? Sí. Bueno, la cultura mexicana, no sé si es la cultura mexicana actual o la tradición mexicana así, anterior, no sé. Yo he estado elogiando al principio de mi primera intervención la obra de Miguel León Portilla, que yo conocí, traté varias veces, que era mayor que yo y tal. Lo vi por última vez hace 3 años cuando estuve ahí. Era un hombre de una gran capacidad no solo cultura, sino de una gran humanidad, muy irónico, muy divertido. Yo me he reído con él mucho en las veces que hemos coincidido. Pero me acuerdo que nos reunimos una vez en Estados Unidos, en Albany, con otros, sobre todo con antropólogos, para hablar un poco del encuentro de los mundos. En el 92 sería, o sea, hace muchos años. Yo creo que lo bueno de la cultura mexicana es, por un lado, que hay aquí dos tradiciones. Hay una tradición que es la tradición esta, no sé si decir indígena o la tradición de siempre del mundo americano, que es una tradición también muy rica en, ¿cómo te diría yo? A ver, espérate, muy rica en matices de sentir el mundo. Algo de eso queda, que ha quedado mucho. Hay una sensibilidad abierta, mucho más abierta, creo, que a lo mejor en ciertos países europeos. Y luego hay un cruce con lo español y con lo europeo que hace que el mundo este sea, a mí me parece un mundo enormemente atractivo. Claro, con respecto a los clásicos, está claro que ha sido mucho más fácil el contacto con los clásicos en Europa. Por ejemplo, cuando yo hablaba, yo fui profesor de un instituto de enseñanza media, que era los años 60, que todavía era de chicas, era una cosa, eso ya no hay, hace muchos años. Era un instituto solo de chicas, muy céntrico. Y claro, enseñaba yo griego, bastante griego. Había los que iban a letras solo, o sea, los que iban a letras eran un 10%, como mucho, ¿no? Pero eran los que iban a derecho y letras. Y estos estudiaban latín y griego.
Y en España, como en Europa, se ha estudiado latín y griego, mientras que en cambio, claro, en el mundo no mexicano, sino americano en general, nunca se ha estudiado latín y griego en el bachillerato. Siempre ha sido una cosa como más tardía. Y eso ha sido importante. Ahora, curiosamente, eso se ha ido destruyendo aquí. En el último plan de bachillerato que está por aprobarse, ya no aparece ni siquiera la palabra latín. El latín y el griego desaparecen del todo. Esos son planes hechos por pedagogos que creen que en una sociedad como esta de la tecnología lo que hay que aprender es tecnología y salir de los estudios preparado para algún oficio, o sea, todo práctico y mercantil. Claro, yo creo que esa dirección es errónea. A mí me parece que eso es malísimo, porque si alguien quiere ser tornero, lo que hay que enseñarle antes es que la tornería no es toda la vida, que hay más cosas. Y es terrible que esta gente, bueno, que van a ser ingenieros o eso, vayan ya encajonados a eso, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? No sé si en México también debe ser lo mismo, ¿no? Porque ahora los países todos se parecen mucho, ¿no? Y por ejemplo, los ataques a las humanidades estas antiguas en España están llegando al colmo, ya digamos así, un proceso. España, lo que pasa, yo siempre digo que de todas maneras el mundo clásico no tiene raíces tan profundas como en otros países europeos. En el siglo XIX, cuando en Inglaterra los aristócratas iban a Oxford o a Cambridge y aprendían griego y tal, y conocían la historia antigua y viajaban por Europa, en España los aristócratas imitaban a los toreros y la charla de los chulos y los majos. En España en el XIX, la verdad, los únicos, vamos, había gente culta que eran afrancesados y estos perdieron la guerra también. No, pues muchas gracias por sus respuestas. De nuevo, muchas felicidades por su premio y por la gran contribución que ha traído. Bueno, muchas todos gracias. sus trabajos. Muchas gracias un poco por de todo. predicador, porque me animo. Ya como hace tiempo que no doy las clases, me sale un poco el fondo profesoril, pero bueno, me encanta estar con ustedes. Me encanta que mis libros sean leídos ahí en México y en algunos otros países, ¿no? Yo no soy un gran escritor, lo que pasa que soy un tipo entusiasta por el mundo antiguo y un poco pesado porque escribo libros y libros. Bueno, Carlos, ha sido un privilegio oírte. Yo tengo 3 cositas que se desprendieron. Una, cuando hablas de los persas, de que son los vencidos, se está celebrando a los vencidos. Este escritor albanés Ismael Kadaré también habla un poco de eso con respecto a Homero, a la Ilíada. Dice, se está festejando, se está celebrando, se está rindiendo un tributo. Oye, te oigo muy mal, se va la voz. Se va la voz. Híjole. Bueno, a ver. No te muevas mucho. A ver. No me muevo mucho. Decía que cuando hablabas de los persas, de ese tributo a los vencidos, pensaba en Ismael Kadaré, que también tiene un ensayo donde habla de que en la Ilíada se rinde también ese tributo a los vencidos, o sea, a los troyanos, por un lado. Y por el otro estaba pensando cuando hablabas de que Ulises nunca estuvo en la isla de las sirenas o en el país de las sirenas, que hay una película de los hermanos Cohen, ¿Dónde estás, hermano?, que es como un juego con respecto a la Odisea, donde Odiseo llega, donde están unas chicas cantando en el río, por un lado. Y por el otro hay una frase que te he oído, que se me hace muy importante, que en este mundo que estamos viviendo de la tecnología, tendemos a confundir información con conocimiento. O sea, que son 2 cosas muy diferentes, pero que parece que hay una tabla rasa y que eso nos está perdiendo mucho. Sí. No, en efecto eso ha existido siempre, sí, que ahora más que nunca, ¿no? Bueno, ahora hay una cosa nueva que es la gente que piensa que no hay que saber de memoria nada porque para eso tienen el Google. Uno coge el móvil y sale un algo, pum, le da la tecla y te lo resuelve. Entonces, todo conocimiento memorístico sobra. Eso es un error porque el conocimiento memorístico está enlazado en una red
de significados y tiene siempre unas notas personales que el Google no capta. Ahora, evidentemente, es una gran ventaja tener a mano un aparato como eso que lo sabe casi todo. Lo que pasa es que solamente sabe los datos. Más allá de los datos, ¿no? Hay otra cosa que son los sentimientos o las reflexiones y tal que no están ahí. Pero sí, una de las ilusiones de ahora es creerse que con los aparatos se resuelve todo. Eso es muy triste. Pues, Carlos, quiero agradecerte en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras que se llevó este conversatorio con estos alumnos de octavo semestre de Letras, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Sociedad Argentina, la Secretaría de Extensión y Cultura, el INBA, que, bueno, se han conjuntado estas instituciones para celebrar este galardón que se te ha otorgado de una manera sumamente justa, que nos llena de emoción y, bueno, pues como se dijo aquí, somos tus lectores, te debemos muchas vidas que no estábamos destinadas a vivir, pues las hemos vivido gracias a tu literatura. Y te agradecemos. Bueno, muchas gracias. Yo sé que detrás de eso también hay un fondo de amistad y eso, que bueno, para un epicúreo como yo, ya sabes que es muy importante. Mi admiración, nuestra admiración, Carlos. Gracias. Felicidades. Gracias.